Mi nombre es Sofía, yo soy psicóloga, bueno, Sofía Soruco, soy psicóloga clínica, eh, soy de Chile, hoy día estoy viviendo en Canadá y entonces hago terapia online a pacientes hacia Chile. ¿Ya? Y hoy día, bueno, voy a hablar del porno feminista, si realmente lo es, qué desafío y qué debates hay a nivel feminista, ¿sí? Voy a hablar sobre el porno feminista que surge como una reacción, como una respuesta y como una propuesta frente a lo que es el porno convencional, ¿ya? O mainstream. Voy a hablar sobre los aportes, las propuestas del porno feminista y cómo surgen también distintas posturas al interior del feminismo que responden sobre lo que es la pornografía y cómo se enfrentan a eso, ¿ya? Y también voy a abordar sobre la discusión de si estas producciones son realmente, abordan realmente el problema del porno y si siguen los principios feministas que proponen cumplir. En este contexto de una industria bien marcada y bien marcadamente como patriarcal, ¿cierto? Muy arraigada desde ese punto. Y entonces vamos a hablar sobre el porno convencional, voy a explicar qué significa, qué involucra, qué efectos y críticas hay a propósito, ¿verdad? Voy a hablar sobre el porno feminista como propuesta de eso y las diferentes posturas frente a esas propuestas. Y a la discusión que hay internamente y luego las conclusiones. Entonces, a lo largo de toda esta presentación vamos a ir viendo sobre temas sobre sexualidad, qué pasa con las representaciones, qué pasa con el placer y el deseo, qué dinámicas de poder aparecen, ¿cierto? Qué estereotipos y roles de género, violencia, educación sexual en general. Entonces, ¿qué es el porno? Cuando voy a hablar del porno de aquí en adelante me refiero al porno convencional y mainstream y porno feminista al feminista, claramente. Entonces, ¿qué es? Una representación explícita de actos sexuales que tienen el fin de generar excitación en los consumidores, ¿ya? Se produce y difunde mediante un consentimiento de todas las partes involucradas, ya lo pongo así como entre comillas porque ese es un tema a discutir importante, que es una de las grandes polémicas también del consentimiento y es lo que vamos a conversar más adelante. Y está más que decir que es prohibido producir con menores y para menores, ¿cierto? Y el porno se puede ver en revistas, en escrituras, en audios, en películas y sobre todo ahora puntualmente, fuertemente desde el internet. Ya en redes sociales ya está como más en boga. Entonces, ¿qué podemos ver en el porno en general? Podemos ver una fuerte como estereotipos y roles de género bien marcados que podemos ver acá, ¿sí? Es un material que está orientado para hombres heterosexuales, ¿ya? Y que en ellos aparecen personajes con masculinidad dominante o desigual, que pareciera ser que hombres pueden acceder a los cuerpos de manera como indiscriminada, sin condiciones, sin prohibiciones, sin límites, ¿sí? Son hombres que generalmente se ven como activos, siempre disponibles, insaciables, que están ahí manejando la situación, a ver, como en pos de tener placer. em, entonces se muestra como este rol muy viril y con una masculinidad muy marcada, ¿sí? Y estos valores son finalmente quienes consumen el porno, hombres, mujeres, van viendo que hay un rol masculino dominante y finalmente lo van integrando, muchas veces también o sea, transmitiéndolo en las prácticas reales sexuales. Finalmente lo que vemos también lo integramos. Y por otro lado, y muy en contraparte, se ve una mujer que es más bien pasiva y receptiva, que eso pues, se podría como se podría debatir, porque actualmente uno puede ver a una mujer súper empoderada, súper fuerte, súper con su sexualidad súper ahí, como que la demuestra en el porno. Sin embargo, es un empoderamiento ahí medio, como aparenta ser un empoderamiento, porque finalmente lo que pasa es que la mujer en general se ve vista como un objeto sexual en el porno. En una escena, en una representación sexual, se ve una mujer que está finalmente bajo la mirada y el placer, o sea, para satisfacer la demanda del deseo del otro. Incluso en escenas que se ve violencia, de que se ve una mujer sometida, está ahí en función a dar el placer hacia el otro. Entonces podemos ver estos dos estereotipos muy marcados, roles que están ahí súper fuertes, y podemos ver también aquí hay una diferencia en su representación. Entonces el hombre hay una representación del hombre
que se nota que hay una desigualdad. Y por eso el porno, a mi criterio, perpetúa también esta desigualdad entre los géneros. Por un lado, el hombre que se ve con un poder, pareciera que tiene un privilegio, donde si bien tú puedes ver quizás el actor que no expresa mucho placer, porque es generalmente como que no hay muchas emociones ahí en el porno, es más bien como algo súper explícito, una práctica muy expuesta y explícita. Tú puedes ver que no aparece demasiado placer, pero sin embargo toda la dinámica de la relación va en función a que el hombre tenga ese placer y no la mujer, y es la mujer ese objeto para lograr ese objetivo. Ahí se cosifica mucho a la mujer y pierde autonomía. Es fuerte cómo se va viendo esa diferencia y es algo que se ve como a nivel, se repite harto en el porno mainstream, ¿cierto? Siempre hablando desde ahí. Em, entonces eso pasa que aquí en el fondo hay una sociedad patriarcal y capitalista muy marcada que contribuye, entonces el porno contribuye a reforzar el imaginario colectivo sobre lo que es la masculinidad. Y la masculinidad se asocia mucho a poder y la mujer a sumisión. Y aquí es importante destacar por qué pongo esas dos imágenes, porque creo que a mi criterio representa harto cómo se ve finalmente a la mujer en el porno, en estas escenas, en que son mujeres que se ven, que se ven como fundamentalmente sexuales, ¿sí? Silenciando y ocultando otras partes que son las cuales le dan cualidad y particularidad a ese individuo como tal y con libertad y autonomía. Por lo tanto, podemos ver que hay una mujer como parcializada, que se ve como parte del ojo, parte de la cara, porque finalmente eso es lo que pasa, se parcializa a la mujer, se muestran netamente los genitales, por ejemplo, y todo lo que sea cualidades de su personalidad, como su racionalidad, sus emociones, sentimientos, incluso el dolor en escenas que son evidentemente violentas, ella no se ve, no se muestra, ¿cierto? Solamente se ve la parte sexual de su cuerpo. Por lo tanto, pierde identidad, y ahí es la segunda imagen que se ve, la primera vez. Entonces, ¿qué nos viene a mostrar el porno? Aquí podemos ver tres elementos bien marcados. El primero tiene que ver con las relaciones heteronormadas, que aquí está claro que son, o lo que se ve generalmente en el porno son hombre-mujer. Son una relación que aparentemente en las parejas de distintos géneros es la relación válida, única, válida y natural, natural entre comillas, donde son hombre y mujer, ¿cierto? Estos roles bien marcados. Y si aparece una persona disidente o de la comunidad LGTBI, esta persona no se ve como desde su integridad y su valor propio y su propio placer, sino que está ahí para dar placer a otra persona. Entonces, nuevamente se fetichiza y se objetiviza a esa persona, se cosifica. Aunque aparentemente salga en escena y esté ahí, en realidad no está ahí por su placer. Entonces, eso es lo que pasa y se va cuestionando respecto a esa participación, ¿sí? Aparente participación. Y por otro lado está el coitocentrismo y la genitalidad, que pareciera ser que la penetración y el coito como toma exclusiva importancia, ¿cierto? En desmedro de otras prácticas sexuales, como también en desmedro de otras partes del cuerpo. Por lo tanto, parece que solamente la satisfacción sexual se da solamente cuando hay penetración y genera una expectativa muy falsa, ¿cierto? De la realidad, de la sexualidad. Y como podemos ver, el porno, querramos o no, porque eso es un tema de que se debate harto, es como si el porno enseña, educa o no, el porno finalmente entrega información. En vista de que hay un contexto de muy mala educación sexual, donde hay poca información, el porno finalmente nos viene a entregar eso. Históricamente, desde esa imagen que sale ahí del niño que va explorando, que se conecta en redes sociales y que va entrando a internet, va nutriéndose, entre comillas, de esta información, sea buena o mala. El problema es que el porno ahí tiene efectos negativos en la educación sexual, sexoafectiva, perdón, por todo lo que hemos mencionado, estas diferencias de como un rol de un género que suprime otro, que tiene, aquí hay una diferencia de roles y de poder, ¿cierto? Y hay estereotipos súper marcados. Sumado a eso, podemos ver que ignora elementos que son fundamentales en un encuentro sexual, ¿cierto? Que tienen que ver con una comunicación. O sea, en cualquier encuentro sexual uno se comunica con la pareja, verbalmente y también demostrando qué es lo que uno va queriendo. Aquí en el porno esa comunicación se nula. No hay un consentimiento, no necesariamente lo hay, y generalmente y ese es el gran problema,
que no se muestra, se ignora entonces que haya consentimiento, se ignora las emociones, se ignora en el porno también que haya higiene, ¿cierto? El uso natural de una lubricación extra también puede ser que no se muestra jamás y algo súper normal. Los tiempos de recuperación de un acto sexual a otro, ¿cierto? Y la diversidad corporal real. Por lo tanto, todos estos elementos, el coitocentrismo, relaciones heteronormadas, genitalidad y la educación que finalmente promueve, la educación entre comillas, la información errónea que entrega, genera una representación no realista de la sexualidad. ¿Sí? Entonces, en vista de todo lo que hemos hablado, ¿qué es el porno feminista? El porno feminista emerge en base a la segunda ola del feminismo, en los 60, 80 años, los 60, 80, en que empezaron los debates feministas sobre la sexualidad, la representación de las mujeres. Se empieza a hablar sobre género y sobre la participación de la mujer en todo esto, y también sobre la participación del capitalismo sobre la sexualidad en general y sexualidad femenina en particular. Entonces empiezan a preguntarse qué es lo que pasa con la prostitución, cómo afecta la prostitución a la sexualidad, el sadomasoquismo y también en la pornografía. Entonces ahí se empieza a hablar el tema y aparecen las feministas pro-sex o sexo positivas o liberales, que justamente como su política feminista es la reivindicación del placer sexual de la mujer, justamente en contraposición a todo a la a anular en el fondo el placer sexual de la mujer a lo largo de años de exposición y representaciones de sexualidad. Aquí la política es justamente promoverla, visibilizarla, que aparezca, como aparece un poco en las fotos, como el placer sexual está ahí y está ahí para nutrirse. Entonces, se explora la sexualidad desde una perspectiva de empoderamiento y placer mutuo, pero no solamente eso, sino que busca justamente erradicar estos estereotipos y estas diferencias de poder de género también. Busca la igualdad de género. Y también busca promover la agencia de las personas, una libertad, autonomía, control de la sexualidad, donde ya pase de ser un objeto pasivo a un objeto activo de sus cuerpos, de su placer, de su erótica, que cada una en estas representaciones, desde la producción hasta lo que se muestra en el porno, haya un movimiento distinto de la mujer, de su representación ahí. El porno históricamente ha sido producido de hombres y para hombres, ¿cierto? Por lo tanto, hay una interpretación súper marcada masculina de la sexualidad. O sea, lo que se entiende de sexualidad es lo que lo que muestra esta mirada, ¿sí? Por lo tanto, es que emerge la mirada feminista o female gaze. Esto es una teoría cinematográfica dentro de la teoría del feminismo que busca representar una perspectiva subjetiva, o sea, la subjetividad de la persona y una perspectiva que englobe otros elementos que el porno no estaba entregando hasta ese momento, que es una mirada más sensible, más compleja, ¿cierto? Y donde los personajes, los protagonistas de estas películas o de estas escenas sean mucho más complejos, no sea solamente un cuerpo, una vulva y ya está, ¿cierto? Como que complejiza la narrativa y los personajes, por lo tanto expresa emociones, experiencias, sentimientos y el placer de ellos también se empieza a poner como centro. Por otro lado, está la agencia del consentimiento. Empieza justamente lo que propone ahí Female Gaze es como que la mujer se empiece a hacer cargo, o la mujer y las personas en general se empiezan a hacer cargo de su propia sexualidad y cómo se muestra esto en el porno. Por lo tanto, ahí esto lo podemos ver desde el contenido de lo que mostramos, pero también desde la industria, ¿cierto? Desde las artistas. Entonces, las artistas empiezan a tener más control de sus narrativas y la forma en que sus cuerpos y sus actos sexuales son representados ahí en el porno. Entonces, se promueve que en la industria haya más consentimiento, que haya consentimiento explícito, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hace Erika Last es que hayan conversaciones previas a hacer las películas para que cada uno exprese qué es lo que le gusta, qué es lo que realmente le genera placer para que eso en el setting se haga y por lo tanto todo fluya mejor, ¿cierto? Y que se sienta realmente un placer y una representación más real de la sexualidad. Y también que en el contenido, lo que vemos en el porno, que haya un consentimiento y como que sea un elemento que tú veas en el porno, ¿cierto? Que tú veas que una persona diga, sí, quiero eso, ¿cierto? Ya, vamos, porque yo te expreso voluntariamente que quiero seguir haciendo eso. Eso en el porno se nula.
¿sí? Incluso se erotiza la idea de que no haya consentimiento. Es un tema hoy. Entonces, justamente el female gaze busca que eso se empiece a visibilizar. Por otro lado, que hayan representaciones realistas y diversas de cuerpos, etnias, edades, prácticas, orientaciones sexuales, permitiendo una mayor representación de la comunidad LGTBI y de todas las personas, ¿cierto? Que aparezca, que ya no se erotice, no se fetichice la señora mayor que tiene sexo con una persona menor, ¿cierto? Que no se fetichice una persona específica de una etnia, que se empiece a visibilizar como algo normal y esperado que hayan distintos cuerpos, distintas representaciones. Y por último, que mucho se malentiende, es como que se fuera una rivalidad, es como la mirada masculina, la mirada femenina, y aquí no tiene que ver con eso, no tiene que ver con excluir a nadie, sino que es poner en el mismo plano la agencia y la representación de ambos géneros. Entonces, aquí vemos un lente, que ese lente puede representar ambos elementos. Uno es como la industria en sí y lo otro es que cómo se está representando la sexualidad, ¿cierto? Y y es lo que busca, cómo busca cambiar, en el fondo, cómo el female gaze busca cambiar la representación de la sexualidad en el porno, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, lo primero es que, en cuadradito arriba, que que busca romper el sesgo de genitalidad y de coitocentrismo. Y entonces, ¿cómo lo hace? Primero evita primeros planos forzosos, ¿cierto? De como plano ginecológico donde va de lleno a ver los genitales de las personas que participan en las películas sin dar un contexto, sin dar una perspectiva global, ¿cierto?, de la situación que está pasando, sino que van de lleno a lo genital, ¿cierto? Entonces lo que busca es erotizar otras partes del cuerpo, empezar a mostrar que otras partes también, no sé, genera placer, la lamida en alguna parte del cuerpo, otras posturas, ¿cierto?, donde se vea, no sé, la espalda que genere más excitación y no tanto el genital. Y por último, o sea, por otro lado, está la representación de una sexualidad más natural y realista, es decir, que no sea solo desde la práctica del coito, y ahí lucha como con el coitocentrismo, sino que hayan otras prácticas sexuales, que haya una más diversidad de deseos y de otras prácticas, ¿cierto? Y que busquen mostrar también una expresión auténtica, que se puedan capturar reacciones, emociones genuinas, ¿cierto? Desde ahí como la búsqueda de esta espontaneidad en las relaciones sexuales. Em, y por otro lado, enfocarse en la experiencia subjetiva de las personas, como lo hablamos, no parcializarla, ¿cierto? De que se muestre las emociones, que se muestre espontáneamente qué es lo que está pasando, de tal manera, y esto sumado a una narrativa, ¿cierto? Que haya una historia detrás, que no sea simplemente dos personas que se encontraron y tuvieron sexo, sino que qué es lo que pasa, por qué se encontraron, qué es lo que hablaron, ¿cierto? Que finalmente toda esta narrativa, y no es el sexo explícito en sí lo que genera esa erótica, lo que genera excitación, ¿cierto? O lo que genera también un imaginario, una fantasía. Tiene que ver con todo un contexto. Entonces, es como humanizar también y como no parcializar a las personas, considerándola como un todo en estas películas, ¿cierto? Y bueno, manteniendo el respeto y la dignidad de cada persona. No, la cosificación. Y ahí, como agregado, el porno feminista busca que haya una industria ética, salario justo, agencia de libertad, consentimiento y seguridad laboral. Entonces, allí existen varias mujeres referentes sobre el feminismo en general, que es Annie Sprinkle, Candida Royal, Cindy Gallop y entre ellas Erika Last, como una de las influyentes potentes del último tiempo. Y quiero citar aquí algunos elementos que ella menciona que me parecen interesantes, que dice, el porno es solo porno, es sexo explícito, y tú puedes hacer con tus valores, y tú lo puedes hacer con tus valores, sean los que sean, si tienes valores machistas, racistas, homofóbicos, vas a hacer ese tipo de porno. Pero si tú te consideras feminista, tu pornografía tendrá esos valores. También dice que la pornografía es política y podemos usarla como una herramienta para contar otras historias. La podemos usar para que las mujeres puedan empoderarse a través de ver a otras mujeres teniendo placer. Entonces pareciera ser que también el porno no solamente eh, es una propuesta distinta, sino que también es un recurso más para poder enriquecer la erótica, las fantasías, promover una mayor conexión con el cuerpo, mayor satisfacción, busca el empoderamiento, la igualdad, una representación sana y diversa de la sexualidad. Entonces viene como a aportar desde ahí también el porno feminista.
Pero por otro lado, ¿y por qué menciono esta otra contraparte? Más que para generar polémica, ¿cierto? Y como apuntar quién tiene la razón, creo que no tiene que ver con eso, sino que también entender otras posturas y otras opiniones para poder poner sobre la mesa ciertos temas que empiezan a aparecer, ¿cierto? Empieza a haber ruido sobre este del porno feminista. Porque, bueno, y aparece el porno, los feministas radicales antiporno que justamente dicen que la pornografía es intrínsecamente dañina, ¿cierto? Porque está basada en en estructuras de poder patriarcales, ¿cierto? Que dicen que no es inofensiva y que no es una mera expresión de libertad, sino que hay algo más eh, intencionado, ¿cierto? Que tiene que ver con mantener estas estructuras de poder. Ya que el hecho de que el porno está hecho para generar placer a un otro, menciona que perpetúa la mercantilización de los sexos y los cuerpos y que por tanto cosifica a los cuerpos y en general a las mujeres, en particular a las mujeres. También que mantiene estereotipos y roles de género, refuerza la dominación masculina y la subordinación femenina, incluso no solo como genera placer sexual, o sea, los hombres experimentan placer sexual, sino que también como que pareciera que el placer sexual, perdón, que le genera placer el hecho de tener poder, ¿cierto? De poder tener como cierta sumisión, generar sumisión en otro. Esa superioridad y control también en ese rol de lo masculino y que tiende a erotizar la violencia y normalizarla, y que menciona que también la asociación de feminismo y porno es totalmente incompatible, es como hablar de esclavitud ética, ¿ya? Como que son elementos que no pueden ir de la mano porque son justamente contradictorios. Dicen que son como usados como estrategia de marketing, como para aumentar y como ampliar también a los consumidores, llegar a un nicho más de mujeres, y también suavizar las críticas que hay hacia el porno. Acá ya aparecen como preguntas importantes sobre el que hace como cuestionar también, es como si pueden en el fondo los efectos, los esfuerzos feministas desasociar la erótica y la violencia y la cosificación. Ellas mencionan que en el fondo requiere mucho más allá y por lo tanto o sea, con el porno no va a dejar de haber una desigualdad, violencia y cosificación, por lo que se oponen también a estas creaciones, estas producciones. También que si hay un real sentido de agencia y autonomía en las artistas, ¿cierto? Porque es un tema también importante, relevante en esta industria. Y con agencia me refiero a que sean personas que pueden tomar decisiones informadas y ejercer control de su propia vida sin ser influenciadas por factores externos, en este caso de la industria en sí misma. Entonces, se abre un tema importante y un problema social y económico, ya que porque en el fondo las mujeres en general trabajan en una industria, son mujeres que generalmente son más vulnerables, ¿cierto? Y están en un contexto social que en muchas oportunidades no tienen otras alternativas laborales y no tienen más opción que entrar a un espacio de economía, de este tipo de economía, ¿cierto? Entonces nos preguntamos si realmente estas personas artistas realmente tienen agencia y si están como, sabemos que son personas adultas, ¿cierto? Que toman decisiones, pero me pregunto si cuántas de esas decisiones realmente están interferidas también por estos factores y estas presiones también sociales y económicas. Y la otra pregunta, si hay efectivamente consentimiento, como hablaba anteriormente, en la pantalla, en el fondo lo que se muestra del consentimiento es muy variable. En muchas ocasiones la negociación explícita del consentimiento pareciera ser como trivial o incluso inexistente. Y se tiende, como decía antes, a erotizar ese consentimiento, a erotizar la falta de consentimiento. Por lo tanto, es un tema ahí también que está en cuestionamiento. Entonces, bueno, desde esta postura ellas se oponen a la existencia del porno como tal, sea cual sea. Entonces aquí tenemos la pregunta final, ¿cierto? De si el porno puede ser realmente feminista. Y es un tema, es una pregunta importante que está claro que no es una fácil respuesta. Es un tema que está en discusión. Ambas posturas vienen a mostrar, tanto el porno prosexo como antiporno, ¿cierto? Vienen a mostrar una crítica, ¿cierto? Y nos vienen a mostrar en el fondo cómo mirar de manera crítica la sexualidad. Nos viene a poner el tema sobre la mesa para poder discutir sobre estos temas. El debate en sí mismo de esta polémica, ¿cierto? De cómo ven cada una el porno,
justamente, aunque tengan distintas posturas, bien distintas, finalmente ambas, el feminismo busca justamente que haya una liberación sexual y una igualdad de género. Entonces, independientemente qué es lo que están proponiendo cada cual, ambos buscan ese objetivo y que justamente el debate en sí mismo es lo que genera, lo que promueve y moviliza ese movimiento. Entonces, por un lado, podemos ver que, como hemos visto en esta última parte de la presentación, en el fondo, ellas cuestionan si el feminismo radical, cuestionan si el feminismo liberal puede en realidad erradicar la violencia y la desigualdad. Y por lo tanto, a mi criterio, yo encuentro que va siendo complejo el hecho de poder sacar el porno, como ellas proponen, ¿cierto? No eliminarlo. Es una industria que está súper arraigada, como hemos hablado, bien capitalista, está bien, se potencia a sí misma, tiene mucho dinero y mueve mucho dinero, entonces está bien como instaurada. Por lo tanto, lo que proponen, por otro lado, el feminismo prosexo tiene que ver con entrar a la industria. Es como entrar a qué es lo que está pasando y empezar a relevar y a cuestionar la manera en cómo se ha estado representando la sexualidad por años, décadas. Entonces, ¿de qué manera podemos como empezar a proponer algo distinto? Empezar a incluir elementos que incorporan, que involucran la sexualidad, no solamente lo explícito y el acto sexual, sino que todo lo que implica la sexualidad. Y desde esta postura también proponen una teoría más compleja de lo que se ha demostrado hasta ahora con el porno, que tiene que ver con el deseo, qué pasa con el placer y el consentimiento. Entonces se empieza a hablar y a profundizar más allá de cómo se están mostrando estos elementos en el porno. Entonces, a mi criterio, yo he visto ambos tipos de porno desde lo que yo veo y lo que también está estudiando. Veo un porno que hay mucha violencia, donde están estos elementos que he mencionado, estos estereotipos súper marcados, esta dominancia de un género sobre otro, que finalmente a mí, personalmente, no me excita, no me genera, esto, al contrario, me genera rechazo, no quiero verlo. Pero también he visto otras propuestas muy interesantes que sí genera cierta erótica, sí genera la posibilidad de explorar de otras áreas, de ver que también hay mujeres que también tienen placer. A mí me hace mucho sentido desde ahí. Em, por lo tanto, a mí en la medida en que me muestren un porno que promueve esta lucha por la desigualdad, por la igualdad de géneros, perdón, que promuevan como la representación diversa de los cuerpos, que incorporen todos estos elementos que hemos estado mencionando, que el consentimiento, que den más contexto, que den una narrativa, que justamente muestren una representación más sana y más compleja de la sexualidad. Para mí tiene un criterio como suma y se puede usar como una herramienta interesante para hacer, tanto como para uno, como explorar tu sexualidad, como también se puede ser usado en terapia para justamente trabajar el deseo, por ejemplo, em, usando estas herramientas. Por lo tanto, bueno, diálogo, esta discusión va a seguir en boga, ¿cierto? Pero lo que sí considero que es importante es como esto es un llamado a cuestionar, sea cual sea la postura que finalmente uno vaya tomando. Y creo que aquí importante un llamado a cuestionar, observar con pensamiento crítico lo que se está representando de la sexualidad, de qué manera se está haciendo, es decir, preguntarme qué es lo que estoy viendo, qué me genera, ¿cierto? Como qué postura estoy teniendo frente a lo que estoy mirando y no dar por hecho y sentado que eso es lo que es y es la realidad, ¿cierto? Convengamos que esto es una performance, esto es una escena que está puesta ahí para que tiene un objetivo claro, que no necesariamente representa la sexualidad, pero sí, o sea, sí, pero sí lo que busca en el fondo es mostrar una mayor diversidad y creo que eso es importante como promover preguntar como qué personajes me están mostrando, cómo se relacionan, empezar a cuestionarlo. Y por otro lado, también fundamental tener educación sexual integral, porque eso es lo que nos permite justamente empezar a tener información real de lo que es la sexualidad y no basarnos en información que el porno vemos que nos muestra y que invade también de información y cómo empezar a promover comunicación, respeto a las personas, autonomía sexual, igualdad y diversidad. Involucrar elementos que hemos conversado que son parte de un encuentro sexual.
Así que eso, espero que les haya gustado. Aquí les dejo algunas referencias y muchas gracias por estar aquí.